Hay un lugar en el desierto peruano donde el agua brota de la nada. Y lo que acaban de encontrar en su interior podría cambiar para siempre nuestra forma de entender la vida en el universo. Imagina por un momento el desierto más árido que puedas concebir. Arena hasta donde alcanza la vista, temperaturas que superan los 40 grados durante el día, y un silencio tan absoluto que parece que el mundo se ha detenido. Ahora imagina que en medio de ese paisaje imposible, donde nada debería existir, aparece un manantial de aguas cristalinas. Suena irreal, casi mágico, pero existe. Y durante siglos, nadie supo realmente qué guardaba en sus profundidades. Este lugar se llama Mamacocha. En quechua, lengua ancestral de los Andes, significa literalmente agua madre. Y no es un nombre casual. Para las comunidades que han habitado estas tierras durante generaciones, este manantial siempre fue algo más que una fuente de agua. Era un lugar sagrado, un punto de conexión entre el mundo visible y algo mucho más profundo. Los ancianos contaban historias sobre su origen. Decían que sus aguas venían del vientre mismo de la tierra, que nunca se secaba porque estaba protegido por fuerzas que el ser humano no podía comprender. Durante mucho tiempo, Mamacocha permaneció como un secreto bien guardado en la provincia de Caravelí, en la región de Arequipa, al sur del Perú. Algunos viajeros ocasionales lo visitaban, fascinados por la belleza del contraste. Agua pura emergiendo del desierto como un espejismo que nunca desaparecía. Pero más allá de su atractivo visual y su significado cultural, nadie había explorado verdaderamente qué había debajo de esa superficie tranquila. Hasta hace poco más de un año. Todo comenzó con algo aparentemente simple. Un grupo de geólogos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa estaba realizando un estudio sobre fuentes hídricas en zonas desérticas del Perú. Querían entender cómo ciertos manantiales lograban mantenerse activos en regiones donde las lluvias son prácticamente inexistentes. Mamacocha estaba en su lista, pero solo como un punto más del mapa. Nadie esperaba que se convirtiera en el centro de atención mundial. Cuando tomaron las primeras muestras del agua, algo les llamó la atención de inmediato. La composición química no era normal. No se parecía a ninguna otra fuente de la región. Había minerales presentes en proporciones inusuales, el pH era extraordinariamente estable, y los niveles de oxígeno disuelto eran anormalmente bajos. Tan bajos, de hecho, que según los modelos biológicos convencionales, nada debería poder vivir allí. Pero ahí estaba el detalle. Algo sí estaba viviendo. Cuando observaron las muestras bajo el microscopio, encontraron microorganismos que no coincidían con ninguna especie conocida en las bases de datos científicas. Eran pequeños, resilientes y parecían prosperar en condiciones que deberían ser letales para cualquier forma de vida terrestre. Esto despertó una pregunta inquietante. Si estos organismos estaban en la superficie, ¿qué podría haber más abajo? Así comenzó lo que algunos ahora llaman una de las expediciones científicas más fascinantes de la última década. En 2024, un equipo multidisciplinario que incluía biólogos, geólogos, espeleólogos y astrobiólogos, decidió descender al sistema subterráneo de Mamacocha. Equipados con drones acuáticos, cámaras de alta definición y sensores de última generación, se prepararon para explorar un mundo que nadie había visto antes. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. El sistema de cuevas bajo Mamacocha resultó ser mucho más extenso de lo que nadie imaginaba. No eran solo cavidades aisladas, sino una red compleja de túneles y galerías subacuáticas que se extendían por kilómetros bajo el desierto. Las paredes estaban cubiertas por formaciones minerales extrañas, estalactitas de sílice que brillaban con un tono azulado bajo la luz de los drones, burbujas de gas atrapadas en piedra durante milenios y estructuras que parecían cristales pero no se comportaban como ningún cristal conocido. Y luego estaban las biopelículas. En varios puntos de las cavernas, las paredes estaban recubiertas por una capa viscosa de color verde azulado que parecía pulsar con vida propia. Al analizarlas, descubrieron que estaban formadas por colonias de bacterias extremófilas,
organismos capaces de sobrevivir sin luz solar, con oxígeno mínimo, y alimentándose exclusivamente de minerales disueltos en el agua. Esto ya era impresionante por sí solo, pero no era lo más extraordinario. A medida que los drones se adentraban más profundo, llegando a profundidades de más de 80 metros, las condiciones se volvían cada vez más extremas. La temperatura del agua bajaba hasta apenas 3 o 4 grados centígrados. En cualquier otro lugar, esto sería explicable por corrientes frías o filtración de agua de deshielo, pero en Mamacocha no había ninguna de esas fuentes. El agua estaba completamente aislada, circulando en un sistema cerrado que probablemente llevaba así miles de años. Y entonces, a 120 metros de profundidad, los drones encontraron algo que nadie esperaba. Una cavidad completamente sellada. No había acceso directo desde los túneles principales. Solo una fisura natural tan estrecha que apenas permitió introducir una microcámara. Lo que captó esa cámara dejó a los científicos sin palabras. Dentro de la cavidad flotaban estructuras translúcidas, gelatinosas, que se movían con una lentitud casi hipnótica. No eran algas, no eran hongos. Eran organismos multicelulares completamente desconocidos para la ciencia. Sin ojos, sin pigmentación, sin ninguna de las características que normalmente asociamos con la vida visible. Habían evolucionado en completa oscuridad, aislados del mundo exterior, probablemente durante miles, quizás decenas de miles de años. Pero lo verdaderamente impactante era cómo obtenían su energía. No usaban fotosíntesis, porque no había luz. No respiraban oxígeno, porque apenas había. En su lugar, utilizaban un proceso llamado quimiosíntesis, extrayendo energía directamente de compuestos minerales del agua. Este tipo de metabolismo es extremadamente raro en la Tierra. Hasta ahora, solo se había documentado en las profundidades del océano, en fuentes hidrotermales a miles de metros bajo la superficie marina. Según investigaciones recientes publicadas en revistas de biología extrema, este tipo de vida representa una de las formas más primitivas y resilientes que existen. Algunos científicos sostienen que organismos similares podrían haber sido los primeros en aparecer en la Tierra, mucho antes de que existiera la atmósfera tal como la conocemos hoy. Y si pudieron evolucionar en Mamacocha, aislados del resto del mundo, entonces las implicaciones son enormes. Porque si la vida puede prosperar en un lugar tan extremo, tan aislado, tan aparentemente imposible como las profundidades de un manantial en medio del desierto peruano, entonces también podría existir en otros mundos. Mundos que hasta hace poco considerábamos muertos. La noticia del descubrimiento llegó rápidamente a las agencias espaciales. La NASA, el Instituto SETI y la Agencia Espacial Europea expresaron un interés inmediato. La razón es simple pero profunda. Las condiciones de Mamacocha son inquietantemente similares a las que existen en lugares como Europa, una de las lunas de Júpiter, o Encélado, luna de Saturno. Ambos cuerpos celestes tienen océanos subterráneos cubiertos por gruesas capas de hielo, sin luz solar, con temperaturas gélidas y posiblemente ricos en minerales. Durante años, los astrobiólogos han especulado sobre la posibilidad de que haya vida en esos océanos ocultos, pero nunca habían tenido un modelo terrestre tan claro como el de Mamacocha. Hay quienes creen que este descubrimiento podría cambiar la forma en que buscamos vida fuera de la Tierra. En lugar de concentrarnos solo en planetas con atmósferas similares a la nuestra, deberíamos explorar los mundos subterráneos, los lugares donde el agua líquida pueda existir protegida bajo capas de roca o hielo, lugares que, vistos desde fuera, parecen estériles, pero que por dentro podrían albergar ecosistemas completos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que Mamacocha no es solo un hallazgo biológico, es también una ventana al pasado de nuestro planeta. Los depósitos minerales encontrados en las cavernas contienen trazas de helio 3 y metano biogénico, elementos que pueden ayudar a reconstruir el clima de hace miles de años. Algunos geólogos proponen que el sistema podría tener más de 50.000 años de antigüedad,
lo que lo convierte en una cápsula del tiempo natural. Las formaciones cristalinas, por su parte, presentan patrones de crecimiento que no encajan con las teorías geológicas actuales. Existen teorías alternativas, defendidas por geólogos independientes, que interpretan estos patrones como evidencia de procesos geoquímicos aún no comprendidos. Otros sugieren que podrían estar relacionados con actividad volcánica muy antigua, aunque los registros oficiales de la zona no muestran indicios claros de vulcanismo reciente. Lo cierto es que Mamacocha está reescribiendo varias ramas de la ciencia al mismo tiempo. Cuando la noticia se hizo pública, la reacción fue inmediata. En Perú, medios de comunicación, redes sociales y comunidades científicas comenzaron a hablar del tema con una mezcla de orgullo y asombro. Los titulares no tardaron en aparecer. El desierto peruano guarda vida desconocida. Mamacocha, el secreto que cambió la biología. ¿Es este el lugar más importante del planeta para entender la vida? Miles de personas compartieron imágenes del manantial, ilustraciones de los organismos hallados y mensajes celebrando el valor del patrimonio natural del país. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura emitieron comunicados conjuntos destacando la importancia del descubrimiento y anunciando medidas urgentes de protección. Se creó un comité técnico para supervisar el acceso al sitio, garantizar su conservación y coordinar futuras investigaciones. El manantial fue declarado Zona de Interés Científico Nacional, con acceso restringido y monitoreo permanente. Pero la respuesta no fue solo institucional. Las comunidades locales, especialmente aquellas que siempre consideraron a Mamacocha un lugar sagrado, expresaron una profunda conexión emocional con el hallazgo. Para ellos, lo que los científicos acababan de descubrir no era una sorpresa, sino una confirmación. Sus ancestros siempre supieron que ese lugar era especial, que guardaba algo más allá de lo visible. Líderes espirituales de la región realizaron ceremonias de agradecimiento, pidiendo permiso a la Pachamama para que las investigaciones pudieran continuar sin perturbar el equilibrio natural del sitio. A nivel internacional, publicaciones como Scientific American, Nature y New Scientist dedicaron artículos extensos al tema. Instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Max Planck y centros de investigación en Australia y Japón expresaron su deseo de colaborar en futuras expediciones. Algunos proponen instalar estaciones de monitoreo permanente dentro del sistema de cuevas para estudiar la evolución de los organismos en tiempo real. Otros quieren replicar las condiciones de Mamacocha en laboratorios para entender mejor cómo funciona la quimiosíntesis en ambientes extremos. El impacto también llegó al turismo. Aunque el acceso directo al manantial está cerrado al público, agencias de viaje comenzaron a ofrecer recorridos hacia las zonas cercanas, promoviendo un turismo responsable y educativo. Se habla de construir un centro de interpretación que explique la importancia científica y cultural del lugar, generando empleo local y fomentando el respeto por el medio ambiente. Estudios publicados en revistas de divulgación científica sugieren que Mamacocha podría ser solo el primero de muchos descubrimientos similares. El Perú es un país de geografía extremadamente diversa, con ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta glaciares andinos, pasando por desiertos costeros y valles profundos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado decenas de lugares con características geológicas e hidrológicas inusuales que aún no han sido explorados a fondo. Algunos investigadores, basándose en análisis geoquímicos y estudios satelitales, proponen que podrían existir otros sistemas subterráneos similares en diferentes regiones del país. Lugares donde la vida podría haber seguido caminos evolutivos únicos, aislada del resto del mundo. Si eso es cierto, entonces el Perú no solo es rico en historia y cultura, sino también en biodiversidad oculta, esperando ser descubierta. La versión popular cuenta que Mamacocha siempre fue un lugar de poder, un punto donde las fuerzas de la Tierra se manifestaban de formas misteriosas. Científicamente, todavía no hay consenso sobre todos los detalles, pero lo que sí está claro
es que este descubrimiento ha abierto más preguntas que respuestas. Una teoría sugiere que la vida en Mamacocha no evolucionó de forma independiente, sino que desciende de organismos mucho más antiguos que quedaron atrapados cuando el sistema de cuevas se selló hace milenios. Otra hipótesis plantea que estos seres podrían representar una línea evolutiva completamente separada. Un experimento natural de la vida adaptándose a condiciones extremas sin ninguna influencia externa. Hay quienes creen que este tipo de descubrimientos nos obliga a replantear no solo dónde buscamos vida, sino también qué entendemos por vida. Durante décadas, la biología ha estado centrada en modelos basados en oxígeno, luz solar y carbono. Pero Mamacocha demuestra que la vida puede seguir reglas completamente diferentes. Y si puede hacerlo aquí, entonces el universo podría estar lleno de formas de vida que nunca imaginamos porque estábamos buscando en los lugares equivocados. El descubrimiento también plantea preguntas filosóficas profundas. Si un lugar tan remoto, tan aparentemente insignificante como un manantial en el desierto peruano, puede albergar un ecosistema tan complejo y único, entonces ¿cuántos otros secretos guarda nuestro planeta? ¿Cuántas maravillas están esperando justo debajo de nuestros pies, en lugares que creíamos conocer, pero que nunca exploramos realmente? Que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, de todos nuestros mapas y satélites, todavía hay rincones del mundo que permanecen intactos, inexplorados, llenos de posibilidades. Y eso, en una época donde parece que ya lo hemos visto todo, es profundamente inspirador. Lo que comenzó como una simple investigación geológica se ha convertido en un punto de inflexión para la ciencia. Mamacocha no es solo un lugar. Es una prueba viviente de que la vida encuentra caminos incluso en los entornos más hostiles. Es un recordatorio de que el conocimiento humano todavía tiene fronteras por cruzar. Y es una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando, a nunca dar por sentado que ya lo sabemos todo. Porque si algo nos enseña este descubrimiento, es que el mundo todavía tiene historias por contar. Historias que han estado ahí durante miles de años, esperando pacientemente el momento adecuado para ser reveladas. En las semanas que siguieron al primer descubrimiento en Mamacocha, los científicos comenzaron a darse cuenta de que habían encontrado algo mucho más grande de lo que imaginaban inicialmente. Los análisis químicos detallados revelaron que el agua del manantial contenía trazas de elementos que no deberían estar presentes en esa región geográfica. Había indicios de platino, iridio y otros metales raros que normalmente se asocian con impactos de meteoritos o procesos geológicos muy profundos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la composición isotópica del agua sugiere un origen extremadamente antiguo. Algunos investigadores, basándose en análisis espectrográficos, proponen que el sistema hídrico podría estar conectado con acuíferos que se formaron cuando el continente sudamericano tenía una configuración geológica completamente diferente. Esto significa que estaríamos hablando de agua que ha permanecido aislada durante cientos de miles de años, posiblemente desde antes de que los Andes alcanzaran su altura actual. Pero lo que realmente sorprendió al equipo científico fue descubrir que los organismos encontrados en las profundidades no solo habían desarrollado la capacidad de procesar minerales para obtener energía, sino que habían creado un ecosistema completamente autosostenible. Las bacterias extremófilas no vivían de forma aislada. Trabajaban en simbiosis con los organismos multicelulares más grandes, intercambiando nutrientes y desechos de una manera que creaba ciclos perfectamente equilibrados. Estudios publicados en revistas de divulgación científica sugieren que este tipo de cooperación biológica podría representar una forma primitiva de organización ecológica. En la superficie, estamos acostumbrados a ecosistemas que dependen del sol, donde las plantas producen oxígeno y los animales lo consumen. En Mamacocha, todo funciona de manera inversa. Los organismos han aprendido a reciclar cada molécula disponible, creando un sistema tan eficiente que no produce desperdicios. Lo fascinante es que este ecosistema no solo se mantiene estable, sino que parece estar creciendo lentamente.
Las mediciones realizadas durante los primeros 6 meses de estudio mostraron que las colonias de organismos se expanden hacia nuevas áreas de las cuevas, no de forma agresiva, sino siguiendo patrones muy específicos que parecen obedecer a señales químicas aún no comprendidas completamente. Hay quienes creen que estos organismos podrían estar comunicándose entre sí de formas que no habíamos visto antes en la naturaleza. Sin sistema nervioso, sin órganos sensoriales tradicionales, parecen coordinar sus movimientos y su crecimiento mediante señales químicas muy sutiles que viajan a través del agua. Es como si toda la caverna funcionara como un único organismo gigante, donde cada parte individual cumple una función específica para el bienestar del conjunto. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado comportamientos que desafían las teorías evolutivas convencionales. Los organismos más grandes protegen activamente a las colonias de bacterias más pequeñas, creando barreras físicas cuando detectan cambios en la composición química del agua. Las bacterias, a su vez, producen compuestos que parecen fortalecer las estructuras celulares de sus compañeros multicelulares. Esta cooperación es tan sofisticada que algunos biólogos sugieren que podríamos estar viendo un ejemplo de inteligencia colectiva emergente. No inteligencia como la entendemos en los animales superiores, sino algo más parecido a la forma en que las colonias de hormigas o las bandadas de aves toman decisiones sin un líder central, pero llevado a un nivel microscópico que nunca habíamos observado antes. Los datos más recientes indican que el sistema de cuevas de Mamacocha podría extenderse mucho más de lo que se pensaba inicialmente. Utilizando sonar de penetración y técnicas de tomografía, los geólogos han identificado posibles conexiones subterráneas que podrían llegar hasta las estribaciones de la cordillera andina. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una red de túneles y cavidades que abarcaría cientos de kilómetros cuadrados bajo el desierto. Existen teorías alternativas, defendidas por geólogos independientes, que interpretan estos datos como evidencia de que Mamacocha no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema mucho más amplio de ecosistemas subterráneos que podrían existir por toda la región. Algunos proponen que debajo de otros desiertos del mundo podrían existir redes similares, esperando ser descubiertas. La implicación más extraordinaria llegó cuando el equipo de astrobiólogos comenzó a comparar las condiciones de Mamacocha con datos enviados por sondas espaciales. Las temperaturas, la presión, la composición química y los niveles de radiación encontrados en las cavernas más profundas son sorprendentemente similares a las condiciones que existen bajo la superficie de Marte. No en la superficie marciana, que es hostil y árida, sino a varios metros de profundidad, donde el planeta rojo podría albergar agua líquida protegida del frío extremo y la radiación. Algunos investigadores, basándose en modelos computacionales y análisis comparativo, proponen que si enviáramos una muestra de los organismos de Mamacocha a Marte, podrían sobrevivir en el ambiente subterráneo del planeta. Esto ha llevado a especulaciones aún más atrevidas. Si la vida puede desarrollarse de forma independiente en condiciones tan extremas en la Tierra, entonces las probabilidades de que exista vida similar en otros mundos se multiplican dramáticamente. Pero quizás el descubrimiento más impactante llegó en los últimos meses del estudio. Mientras analizaban muestras de sedimento del fondo de las cavernas más profundas, los científicos encontraron estructuras microscópicas que no parecían ser de origen biológico ni mineral. Eran formaciones geométricas perfectas, demasiado regulares para ser naturales, pero compuestas de materiales orgánicos que no coincidían con ningún patrón conocido. Hay quienes creen que estas estructuras podrían ser evidencia de que los organismos de Mamacocha han desarrollado la capacidad de construir. No construcción como la entendemos en los animales superiores, sino algo más parecido a la forma en que los corales crean arrecifes o las termitas construyen montículos, pero con un nivel de precisión y complejidad que sugiere una planificación que va más allá del instinto. La versión popular cuenta que los antiguos habitantes de la región siempre creyeron que Mamacocha era un portal hacia otros mundos. Científicamente,
Todavía no hay consenso sobre el verdadero alcance de lo que se ha encontrado, pero cada nueva investigación revela detalles que hacen que esta historia parezca cada vez menos imposible. Porque Mamacocha no es solo un ecosistema único, es una ventana hacia posibilidades que están redefiniendo nuestra comprensión de la vida, del universo y de nuestro lugar en él. Y lo más extraordinario de todo es que esto podría ser solo el comienzo. Lo más inquietante de todo este asunto comenzó cuando los científicos decidieron ampliar sus exploraciones más allá del sistema principal de cuevas. Durante los primeros meses del 2025, un equipo de geólogos marinos adaptó equipos diseñados para explorar fosas oceánicas y los introdujo en los túneles más profundos de Mamacocha. Lo que descubrieron a 200 metros bajo la superficie desafió todo lo que creían saber sobre este lugar. Las cámaras captaron algo completamente inesperado. Estructuras que parecían haber sido talladas deliberadamente en la roca. No eran formaciones naturales. Tenían ángulos rectos, superficies lisas y patrones geométricos que se repetían a lo largo de varios metros. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Estas estructuras estaban completamente integradas con las colonias de organismos vivos. Algunos investigadores sostienen que los seres de Mamacocha no solo habían aprendido a construir, sino que habían estado modificando activamente su entorno durante milenios. Las paredes talladas servían como canales de distribución de nutrientes, creando una especie de sistema circulatorio gigante que alimentaba toda la red de cavernas. Según estudios recientes de biomineralización, estos organismos habían desarrollado la capacidad de secretar ácidos específicos que podían disolver tipos particulares de roca, mientras fortalecían otras áreas mediante depósitos minerales. Era como si hubieran convertido las cavernas en una extensión de sus propios cuerpos. Pero esto era solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra percepción de la inteligencia no humana. Durante las exploraciones nocturnas, cuando los equipos dejaban las cámaras funcionando sin intervención humana, comenzaron a registrar comportamientos que ningún científico esperaba. Los organismos no se movían de forma aleatoria, seguían rutas específicas, se reunían en puntos concretos de las cavernas y parecían realizar actividades coordinadas que duraban horas. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado lo que solo puede describirse como rituales. Grupos de organismos se congregaban en las cámaras más profundas, formando patrones circulares mientras liberaban sustancias químicas que creaban corrientes específicas en el agua. Estos eventos ocurrían siempre durante las mismas horas de la madrugada, con una precisión que sugería algún tipo de reloj interno colectivo. Una teoría propone que estos comportamientos podrían estar relacionados con ciclos reproductivos extremadamente complejos. Pero hay quienes creen que podríamos estar observando algo mucho más sofisticado, una forma primitiva de cultura. Diversos trabajos académicos coinciden en que la transmisión de información entre generaciones de estos organismos sigue patrones que no encajan con los modelos biológicos tradicionales. Las crías parecen aprender comportamientos específicos que no están codificados genéticamente, lo que sugiere algún tipo de enseñanza activa por parte de los adultos. El descubrimiento más extraordinario llegó cuando los científicos se dieron cuenta de que los organismos respondían a su presencia de formas cada vez más elaboradas. Al principio, simplemente se alejaban de los equipos de exploración. Después de varios meses, comenzaron a acercarse con curiosidad y finalmente empezaron a interactuar. Los drones registraron organismos tocando deliberadamente las cámaras, manipulando los cables de los sensores, y en algunos casos parecía que intentaban desarmar los equipos para examinar sus componentes. No era vandalismo, era exploración. Estos seres estaban tratando de entender la tecnología humana con el mismo interés que los humanos mostraban hacia ellos. Hay quienes sostienen que esto podría representar el primer caso documentado de intercambio científico entre especies completamente diferentes. Los organismos de Mamacocha no solo eran conscientes de la presencia humana, sino que parecían estar estudiando activamente a sus visitantes.
Existen teorías alternativas que interpretan estos comportamientos como evidencia de que la inteligencia puede emerger de formas completamente distintas a como ocurrió en la Tierra. Sin cerebros centralizados, sin sistema nervioso, estos seres habían desarrollado una forma de conciencia distribuida que funcionaba a través de señales químicas y coordinación colectiva. La implicación era asombrosa. Si la inteligencia podía surgir en condiciones tan extremas, utilizando mecanismos tan diferentes a los nuestros, entonces las posibilidades de vida inteligente en el universo se multiplicaban de manera exponencial. Algunos investigadores, basándose en modelos computacionales avanzados, proponen que civilizaciones similares podrían existir en los océanos subterráneos de Europa y Encélado, las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Civilizaciones que nunca veríamos desde el espacio porque viven completamente aisladas bajo capas de hielo y roca. Pero la historia de Mamacocha tomó un giro aún más impresionante cuando los científicos comenzaron a notar cambios en el comportamiento de los organismos que parecían estar directamente relacionados con eventos que ocurrían en la superficie. Durante terremotos menores en la región, las colonias subterráneas mostraban signos de agitación horas antes de que los sismógrafos registraran cualquier actividad. Cuando se acercaban tormentas del Pacífico, a unos cientos de kilómetros de distancia, los organismos alteraban sus patrones de movimiento de formas muy específicas. La versión popular entre las comunidades locales siempre había sostenido que Mamacocha estaba conectado con fuerzas más grandes de la naturaleza. Científicamente, los datos sugerían que estos organismos podrían haber desarrollado sensibilidades que les permitían detectar cambios geológicos y atmosféricos mucho antes que cualquier instrumento humano. Investigaciones recientes han documentado que las colonias pueden predecir cambios en la presión barométrica con hasta 48 horas de anticipación. Algunos geólogos sugieren que podrían estar sintiendo vibraciones sísmicas tan sutiles que viajan a través de la corteza terrestre sin ser detectadas por equipos convencionales. Esta capacidad de predicción llevó a una colaboración inesperada entre biólogos y meteorólogos. Si los organismos de Mamacocha podían anticipar fenómenos naturales con tanta precisión, estudiar sus comportamientos podría ayudar a desarrollar sistemas de alerta temprana más efectivos. Pero quizás el aspecto más fascinante de toda esta historia es cómo está cambiando nuestra comprensión del tiempo biológico. Los análisis genéticos más recientes sugieren que estos organismos podrían tener mecanismos de reparación celular tan eficientes que su envejecimiento es prácticamente imperceptible. Algunos científicos proponen que estamos ante formas de vida que podrían ser funcionalmente inmortales. No en el sentido de que no puedan morir, sino que sus procesos de regeneración son tan efectivos que podrían mantener su integridad biológica durante miles de años. Si esto es cierto, entonces algunos de los organismos que los científicos están estudiando ahora podrían haber sido testigos de la formación del desierto de Atacama, del levantamiento de los Andes, incluso de cambios climáticos que ocurrieron cuando los continentes tenían formas completamente diferentes. Serían bibliotecas vivientes de la historia de la Tierra, archivos biológicos que han estado registrando cambios ambientales durante eones, esperando a que alguien aprendiera a leer su información. Diversos trabajos académicos coinciden en que Mamacocha podría representar una oportunidad única para entender cómo era la vida en la Tierra primitiva, pero también podría ser una ventana hacia el futuro, mostrando cómo la vida podría adaptarse a condiciones cada vez más extremas a medida que nuestro planeta continúa cambiando. Y entonces, justo cuando parecía que los científicos estaban comenzando a entender este ecosistema extraordinario, sucedió algo que nadie esperaba. En marzo del 2025, las cámaras subacuáticas registraron algo que dejó perplejos a todos los investigadores. Durante una de las noches de observación rutinaria, los organismos comenzaron a emitir destellos de luz. No era bioluminiscencia normal. Era luz coherente, organizada, que parpadeaba en patrones específicos que se repetían a lo largo de toda la red de cavernas. Era como si las profundidades de Mamacocha hubieran comenzado a hablar en un idioma de luz que nadie había visto antes. Un idioma que podría llevar mensajes que llevaban miles de años esperando ser escuchados. Y esa luz
Según los últimos informes, no se ha apagado